La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. ¿Tú te has hecho la pregunta, por ejemplo, en qué necesito reorganizar mi vida? ¿En qué necesito mejorar? Pues hoy voy a compartir esta reflexión en esta línea, ¿no? Reorganizando tu vida. Porque uno tiene que hacer inventario de la vida, uno tiene que reflexionar, porque a veces creemos que el matrimonio va muy bien, pero nuestro cónyuge quizás nos da ciertas voces de alerta. Creemos que la relación con los hijos está estupenda, maravillosa, pero hay ciertos signos que no. O sea, reorganizar la vida es hacer un replanteamiento de nuestra existencia, pero primero hay que hacer un inventario de nuestra conducta, de nuestra manera de manejar nuestras emociones, de la manera como afrontamos la vida. San Pablo, el apóstol San Pablo, en la carta a los Filipenses, el capítulo 1, el versículo 27, Pablo dice lo siguiente: una cosa importa, que su conducta sea digna de la buena noticia de Cristo, de modo que, sea que vaya a verlos o que siga ausente, sepa que se mantienen unidos en espíritu y corazón, luchando juntos por la fe en la buena noticia. Pablo lo que aspira es que a sus hermanos aprendan a vivir la fe, su vida de manera coherente. Una cosa importa, que su conducta sea digna de la buena noticia. Nuestra conducta es importante porque nuestra conducta revela nuestro mundo interior. Así es, no solamente es la palabra que revela, la palabra que sale de nuestra boca, revela lo que hay en nuestro mundo interior. También mi conducta, mi comportamiento, la manera como yo actúo. Por eso uno tiene que aprender a entender algunos aspectos. Primero, ver tu realidad. Ver tu realidad es tu comportamiento, cómo estás actuando, cómo estás tomando decisiones, cómo es tu comportamiento en la iglesia, en tu casa, con los vecinos, en el trabajo, donde sea. Y para ello es necesario, si quieres reorganizar tu vida, lo primero que tienes que hacer es tener una actitud de apertura. Y tener una actitud de apertura implica darle espacio a esos señalamientos de mejora que quizás alguien te ha dicho. Por ejemplo, no grites, ten calma, porque vas manejando así. Son propuestas de mejora. ¿Por qué? Porque nos tienen que llevar a vernos a nosotros mismos, y darnos cuenta que quizás para nosotros es normal gritar, es normal manejar imprudentemente, es normal la no tolerancia, es normal el enojo, pero la otra persona me está advirtiendo y me está diciendo: momento, ten calma, no grites esto. ¿Por qué? Porque me están haciendo señalamientos de mejora. ¿Eh? Por eso debo de aprender a entender que debo de tener una actitud de apertura. ¿Por qué? Porque hay que entender algo. No somos seres perfectos. Eh, Hay aciertos y hay desaciertos. Todos nos equivocamos, todos fallamos, todos erramos. Entonces, en esa realidad humana no podemos escudarnos en que soy débil, en que así soy yo. No, 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 no. Aciertos y desaciertos siempre van a haber. Por eso cuando planteo el hecho de reorganizar la vida, es aprender a conocerme, aprender a ver que estas son mis fortalezas, pero también tengo estas falencias, también tengo estas debilidades. Miren, Dios me ha dado la oportunidad maravillosa de brindar procesos de acompañamiento a personas, matrimonios y familias en crisis. Y es lindo ver cuando una persona entra en lo que en terapia se llama el autoconocimiento. El autoconocimiento, se va conociendo a sí misma. Entonces, para esta persona que antes era normal la intolerancia, la imprudencia, hoy toma conciencia de que eso no es normal, de que hay que trabajar en esto. ¿Por qué tengo que trabajar en esto? Porque eso hace daño, eso hiere, eso ofende, eso maltrata a las personas que están a mi entorno. Por eso necesitamos nosotros darnos cuenta que hay causales, hay unas causas de situaciones, ya sean positivas, negativas. Entonces hay que ir reorganizando mi vida, mi mundo interior desde el autoconocimiento. Entonces voy conociendo cuáles son las raíces, por qué reacciono de esta manera. Y ahí entonces es ver un poco cómo fue mi infancia, cómo fue mi adolescencia,
qué eventos de la vida me han impactado negativamente, que todavía tienen una trascendencia de dolor, que todavía me condicionan en el manejo de ciertas emociones. Entonces, ese es el sentido. Fíjese bien, por ejemplo, un ejemplo bíblico que a mí me ha llamado poderosamente la atención es Pedro. Pedro era el más, por decir así, el más adulto, no el más viejo, el más adulto, el más centrado en años de los discípulos de Jesús. Pero Pedro revela en cierta manera en los evangelios cierto nivel de inmadurez. Era un hombre tosco, por ejemplo, era un hombre imprudente, era un hombre impaciente, intolerante en cierta manera, hasta agresivo. ¿Por qué? Porque andaba armado. Andaba armado. Ahora, si usted lee las cartas de Pedro, se va a dar cuenta que ahí Pedro ya revela otra faceta. Una faceta más tolerante, más de amor, más consciente. Igual el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, Hechos de los Apóstoles, que irradiaba violencia. Pero en ese proceso de madurez, este apóstol que irradiaba violencia, luego nos dice que el amor lo soporta todo, que tengamos los mismos sentimientos de Cristo. Entonces, el reorganizar la vida es un proceso donde yo tomo conciencia que aunque voy a la iglesia, yo debo de ser el protagonista principal en esta reorganización de mi vida. Yo voy a trabajar en el manejo responsable de mis emociones, voy a buscar ayuda para sanar estas heridas que están abiertas todavía, que me promueven a quizás consumir alcohol, a la irritabilidad. Entonces voy a trabajar en esto. Voy a trabajar porque he sido una persona, por ejemplo, con una conducta infiel, busco ayuda profesional porque quiero cortar con eso. Yo quiero reorganizar mi vida en el nombre de Cristo. Entonces, no es que todo se lo vas a dejar al Señor, que ese es el problema que tenemos muchas personas. No, es que yo le he pedido a Dios que me quite esto. No, es que está bien que le pidas al Señor que te quite, pero ¿y qué pasa con tu nivel de responsabilidad? ¿Y qué pasa con tu interés, con tu conciencia de que esto hace daño, de que esto es un error, de que esto ofende, de que esto es pecado? Entonces, por eso es importante esas causas de esas situaciones, sea tanto positivas como negativas, pero también tener una actitud de apertura. Lo que dirá San Pablo en la carta a los Romanos, por ejemplo, creo que es en la carta a los Romanos cuando dice Pablo, o en los Corintios, que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Entonces, el camino de la fe es un camino de reorganizar nuestra vida. A eso le llamamos conversión. Entonces, reorganizar nuestra vida a la luz del Evangelio. Reorganizar mi vida bajo los principios de la Sagrada Escritura. Entonces, empiezo yo a reorganizar mi vida. Y para ello tengo que hacer algo. Debo de hacer un inventario. Un inventario. Un inventario donde voy a reconocer mis límites. Voy a reconocer mis límites. Un inventario donde me doy cuenta de lo positivo que hay en mí, pero también de lo negativo. De los aciertos y los desaciertos. Entonces, voy haciendo un inventario. Y todo ese inventario, muchas veces voy a necesitar ayuda externa. Es como que tú le preguntes a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres, ¿en qué creen ustedes? ¿En qué crees tú que debo de mejorar? Y tener la apertura, yo digo, la valentía, la osadía muchas veces de escuchar, de escuchar. Y anótalo. ¿Por qué? Porque este sentido de reorganizar la vida es, por supuesto que el Espíritu Santo viene en tu auxilio, por supuesto que el Espíritu Santo nos ayuda, pero nos va a ayudar en la medida que encuentre en nosotros apertura, docilidad, interés, en la medida que encuentre en nosotros un querer. Analizar los frutos de tus acciones. Eso te va a ayudar mucho a reorganizar tu vida. Analiza los frutos de tus acciones en tu matrimonio, si es que estás con tu pareja, con tu cónyuge, si eres papá, si eres hijo, si eres profesional, si eres miembro de la iglesia, o sea, si eres sacerdote, religiosa. Hacer un inventario y ver los frutos de tus acciones, los frutos.
Y por eso es necesario, ¿no? Lo que dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan, ¿no? Que por sus frutos os conoceréis. Pero, 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 ¿quién te interesa a ti que te conozca más? ¿El prójimo o tú mismo? Yo me intereso por conocerme a mí mismo primero. Entonces, esos frutos yo los debo de conocer. Esos frutos que tú los puedes catalogar como buenos o malos, que edifican, que escandalizan, pues, pero soy yo consciente. Estos son mis frutos. Estos son mis frutos. Y me tengo que presentar ante el Señor con mis frutos. Y me tengo que presentar ante los demás con mis frutos. ¿Eh? Porque los demás notan mis frutos. El problema es cuando yo no noto los frutos y todo lo veo como normal, lo normalizo. Normalizo el grito, normalizo el alcohol, normalizo la lujuria, normalizo la vida desenfrenada a nivel sexual, normalizo la intriga, normalizo la mentira, normalizo todo ese mundo de pasiones desenfrenadas, lo normalizo. Pero los demás están viendo, quizás a ti te han dicho, mira, o sea, no sigas así, busca ayuda, eh, no grites, no reacciones de esa manera. Quizás alguien nos ha dicho, porque está bien de ese fruto, pero nosotros no lo vemos porque lo vemos como normal. Entonces es importante el hecho que otros nos ayuden, a ver esos frutos, que otros nos ayuden a hacer el inventario de nuestra vida, que otros nos ayuden. Por ejemplo, cuando uno está casado, lo lógico es que la primera persona que debemos de buscar ayuda, pedirle ayuda, es nuestro cónyuge. ¿En qué crees tú que necesito mejorar? ¿Cuáles son esos frutos malos que estoy dando? ¿Y cuáles son los frutos buenos? O sea, necesito hacer un reinventario, un reorganizarme, reinventarme, llámele como le llame usted, porque quiero ser mejor persona. Porque quiero ser un cristiano más auténtico, quiero aprender a cultivar las virtudes, quiero aprender a ser una persona virtuosa, ayúdame. Entonces, en la medida que tú vas incluyendo a otras personas crecidas en la fe, personas que te conocen bien, eh, que sientes tú que son los más cercanos a ti, pues entonces te van ayudando. Pero aquí la clave es que te dejes ayudar. Es que esa es la clave, que te dejes ayudar, entendiendo tu imperfección, entendiendo y hablando contigo mismo y decirte a ti mismo, no soy una persona perfecta, me equivoco, ¿eh? Voy a evitar el creerme autosuficiente, creer que yo lo puedo todo, que yo sé manejar mi alcoholismo, que yo sé manejar mis pasiones, que yo sé manejar mi lengua. No, busco ayuda porque no lo puedo manejar yo solo. ¿Eh? Mm, Y a veces tenemos una tendencia, como no queremos reorganizar nuestra vida, tenemos una tendencia de aislarnos, de ocultarnos, especialmente de aquellas personas que nos han hablado, que nos exhortan, que nos señalan en qué necesitamos mejorar. ¿Eh? ¿En qué necesitamos mejorar? Por eso en la iglesia a veces, en comunidades católicas, hay gente mal acostumbrada a que le digan las cosas muy bonito. Pero ya cuando alguien te lo dice las cosas así de frente, cuando alguien te confronta con la palabra de Dios, es que habla muy duro, no, es que no has comprendido. Entonces Dios te pone a alguien para que te hable fuerte. O sea, si usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta que Jesucristo habló fuerte también. ¿Eh? A los fariseos les habló fuerte. Pues también necesitamos nosotros de alguien que nos ayude, que nos confronte, que te diga, esto no es correcto, aquí te estás equivocando, en esto estás fallando, estás siendo mal ejemplo para tus hijos en esto, estás agrediendo y ofendiendo la dignidad de tu cónyuge en esto y esto. Pero muchas personas andan huyendo de esto. Entonces, lo que hacen es separarse, lo que hacen es aislarse de estas personas. También es necesario entender que al vivir nosotros esta experiencia de reorganizar nuestra vida, lo que estamos buscando realmente es adentrarnos a un tiempo de cambios, a un tiempo de cambios. O sea, cuando tú te conoces bien, como lo dice
nos llega a decir San Pablo, no llevar una vida coherente al Evangelio. Entonces, tú decides. Es que los cambios no se imponen. Tú decides. O cambias para bien o sigues igual. O cambias para bien o sigues igual. Eso lo decides tú. Y por eso, cada día tenemos que aprender a ver el día como una oportunidad. Una oportunidad para mejorar nuestra existencia, una oportunidad para calibrar nuestra conducta, una oportunidad para ser misericordiosos, para compartir con los más pobres, una oportunidad para dar la mejor versión de nosotros mismos en nuestros hogares, ahí en casa, una oportunidad para destacarme por la manera profesional que ejerzo mi trabajo o por el profesionalismo al ejercicio de mi profesión, valga la redundancia. Por eso es hacer de tu vida una perspectiva más positiva, hacer de tu existencia algo que enriquece a los demás, algo que favorece la vida de los demás. Eso es reorganizar tu vida también, reinventarte. Y para eso está el Señor, para eso Dios te ha dado el Espíritu Santo, para llevarnos a vivir una vida de hijos de Dios. Pero muchas veces nos conformamos. Sí, estoy en iglesia, sí, estoy en mi comunidad, pero sigo hablando vulgaridades, pero sigo actuando de mala forma, pero sigo haciendo negocios medios chuecos, como decimos en Honduras. O sea, ahí no hay una conciencia de vivir esa vocación cristiana en plenitud. Entonces, también ahí tú tienes que poner tu interés primario. ¿Por qué? Porque somos humanos, cierto, somos humanos, pero somos imperfectos, pero somos perfectibles. Somos perfectibles. Y el ser perfectible significa aprender a darnos una oportunidad a nosotros mismos. Es que nosotros siempre andamos buscando que los demás no tengan oportunidades. No, aprender a darse la oportunidad a uno mismo. Por eso es que nos hace falta ver la vida desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva de hijos de Dios, desde la perspectiva de Dios, que nos va dando oportunidad, que en su infinita misericordia nos tiene paciencia, que nos va tolerando, pero que en un momento va a llamarnos la atención. Y es lógico que lo haga. Por eso cada uno de nosotros necesitamos entender que el emprender este camino de reorganizar nuestra vida, de reinterpretar nuestra conducta, nuestra historia de vida, es más que todo el darnos una oportunidad a nosotros mismos, el darnos una nueva oportunidad. Empezar algo maravilloso, algo diferente, algo que te va a llenar de satisfacción, que te va a promover a una vida más estable, más enriquecedora, más sensata, más positiva, más edificante. No hay cosa más linda cuando uno vence los temores, y te das cuenta cómo el Señor te va llevando a una experiencia de liberación, de restauración, de sanación interior, y eso te promueve felicidad, y eso te promueve paz, y eso te encanta, eso lo disfrutas. ¿Por qué? Porque has dejado que el Señor también te ayude a reorganizar tu vida, a emprender, a volver a una vida en orden. Eso es reorganizar, volver a una vida en orden. Y el orden lo tenemos a la luz de la Sagrada Escritura. A la luz de la Sagrada Escritura. Por eso, emprender un camino nuevo, eso se llama conversión. Pero desde un nivel de conciencia fuerte, profundo, donde no voy a la iglesia simplemente por ir, no, voy porque anhelo vivir, anhelo llevar una vida de hijo de Dios, anhelo disfrutar de cada momento al lado de mi familia, anhelo, pero desde una perspectiva diferente, desde la paz, la serenidad, la concordia, la unidad. Todo esto es importante. Por eso, la persona más beneficiada de reorganizar la vida eres tú mismo, eres tú misma. Aprende a amarte, aprende a valorarte, aprende a conocerte. Por eso
San Pablo dirá en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, versículos 15 al 17, examinen pues con mucho esmero su conducta. Eso es lo que les quiero promover en este encuentro con la palabra, que examinemos cada uno de nosotros con mucho esmero nuestra conducta. No anden como tontos, sino como hombres responsables. Aprovechen el momento presente, porque estos tiempos son malos. Por tanto, no se dejen estar, sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. ¿Te das cuenta? La voluntad del Señor no es que lleves una vida desorganizada, una vida desordenada. Esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que aprendamos a razón de escuchar la palabra, emprender un proceso de reorganizar mi vida, buscando el auxilio del Señor, por supuesto, pero también reconociendo que no soy una persona perfecta, que me equivoco, que fallo, pero que no me quedo con esa imperfección, viéndola, adorándole y rindiéndole un culto a la imperfección, sino que me arremango las mangas y empiezo a trabajar. Empiezo a trabajar en mi temperamento, empiezo a poner de mi parte para saber desarrollar y examinarlo todo mi conducta, pero con esmero, con conciencia, con prudencia. Así que, queridos hermanos, al compartir esta palabra hoy, pido al Señor que les bendiga, les anime y les inspire y a tomar cartas en el asunto para reorganizar tu vida. Bendiciones.